Es obvio que si se quiere mejorar la performance en materia de ética del turismo, la formación de base que tenga la persona involucrada es fundamental. La formación que haya tenido en el ámbito de su familia, por ejemplo. Y las materias de ética y de filosofía, naturalmente, ayudan a completar la formación. Pero este encuadre general, con ser muy válido, no anula la presencia de una materia específica que se base justamente en la ética del turismo. ¿Qué es lo que debe hacer esta materia específica? Debe enseñarle al alumno todas las medidas y los enfoques que se han tenido en cuenta para mejorar la ética del turismo y cuáles son las perspectivas, planes y proyectos de cara al futuro en este sentido. Y no se puede conocer, para empezar, un curso de estas características, el Código de Ética Mundial que ha establecido la Organización Mundial del Turismo. En primer término, tengan en cuenta que la Organización Mundial del Turismo es una asociación que nació originalmente de manera independiente. Participaron y aún participan empresas, asociaciones relacionadas con el turismo, estados, pero finalmente la Organización Mundial del Turismo se ha incorporado a la Organización de Naciones Unidas. De modo que es el órgano oficial que nuclea, digamos, inclusive a los estados. ¿Cómo define la Organización Mundial del Turismo al turismo? Porque estábamos hablando de turismo y tenemos que partir de una cierta definición. La definición que da la Organización Mundial del Turismo respecto del turismo es de considerarlo como una actividad humana que desarrollan justamente los turistas cuando están fuera de su ambiente natural, ya sea por motivos de negocios, por motivos de ocio, de placer, etc., siempre y cuando no permanezcan en esos lugares más de un año. Si una persona permanece más de un año en otro sitio, se considera que es un residente en ese otro sitio más que un turista. También la Organización Mundial del Turismo diferencia entre el turista y el excursionista. El excursionista es la típica persona que va a visitar un sitio cultural o natural durante unas pocas horas y retorna a su lugar de residencia rápidamente, mientras que el turista debe permanecer al menos 24 horas en el lugar para ser considerado como tal, normalmente pernoctando. Bien, para los turistas y para toda la organización que está detrás del disfrute o de los negocios del turista, la Organización Mundial del Turismo ha pensado un código conocido justamente como Código de Ética Mundial del Turismo. Ahora bien, antes de que yo les mencione algunos de los principios involucrados en este código, que es fundamental, es el punto de partida de todo análisis de una ética del turismo, quiero centrarme en tres formas de ver el turismo, en tres enfoques, como han dicho los expertos. Uno es el enfoque económico espacial. La definición que acabo de dar de turismo está encuadrada dentro de este enfoque económico espacial, porque he definido al turista como aquella persona que se mueve de un ámbito a otro, que permanece una determinada cantidad de tiempo en otro lugar. Y así son los análisis económico-espaciales del turismo. Se preocupan por la cantidad de gente que se mueve, las empresas que están involucradas, las altas y bajas de las visitas. Todas esas estadísticas se hacen para justamente tomar decisiones correctas de parte de las empresas que se mueven en el ámbito del turismo. Las empresas de aviación, los hoteles, los restaurantes y las asociaciones que los nuclean naturalmente. Ahora bien, no es la única manera de pensar el turismo. Existen otros enfoques. El enfoque culturalista,
precisamente, se centra en advertir la riqueza cultural que implica la presencia del turismo a nivel nacional e internacional. Es decir, cuando una persona se desplaza, por ejemplo, de su propio país a otro país de otra cultura, hay una ganancia espiritual, cultural, hay un crecimiento de la persona que visita ese sitio diferente y hay una ganancia naturalmente por las personas y las sociedades que reciben a ese viajero con una cultura distinta, con costumbres distintas. Entonces, en esa ganancia está, digamos, el punto fuerte que señala constantemente estos análisis que se hacen dentro del turismo para aquellos que quieren tener un enfoque culturalista de la cosa. También puede haber un enfoque normativo, porque si un experto en materia del turismo está preocupado y escribe y razona constantemente por las cosas que se deben hacer para mejorar la actividad, por ejemplo, está preocupado por el impacto eventualmente negativo que puede tener el turismo en una zona verde y prescribe una serie de normativas que se deberían tener en cuenta, evidentemente esta persona, en tanto experto, está razonando con un enfoque que podemos llamar así, enfoque normativo. Naturalmente estos tres enfoques, el económico-espacial, el culturalista y el normativo, no son excluyentes entre sí, pero lo que quiero llamar la atención ahora es que los enfoques culturalista y normativo Hello, Moto.